Un universo flotante. Desafiando la gravedad. ¿Sabías que en el espacio puedes flotar como un pez en el agua? Es cierto. Aunque parezca magia, hay una explicación científica bien chida. En la Tierra, la gravedad nos pega a su superficie, como si fuera pegamento, pero en el espacio, las cosas flotan libremente como si la gravedad no existiera. Desde gotitas de agua que bailan en bolitas perfectas, hasta astronautas que se empujan con un solo dedo. Acompáñenme en este viaje para descubrir cómo la gravedad le da forma al cosmos y a nuestro universo. El baile invisible. ¿Cómo la gravedad une al cosmos? La gravedad es como un hilo invisible que conecta todo en el universo. Desde las estrellas más brillantes hasta los planetas más chiquitos, cada cosa con masa jala a las demás con su fuerza gravitacional. Imagina al Sol como un bailarín en medio de una pista de baile gigante en el espacio. Su gravedad es tan fuerte que atrae a los planetas, como la Tierra, y los hace girar a su alrededor. Las galaxias, que están formadas por millones de estrellas, se mantienen juntas gracias a que se atraen entre ellas. Es una fuerza que no vemos, pero que es poderosa. Le da forma al universo y a la realidad que conocemos. La ingravidez, un mito espacial. Es fácil pensar que en el espacio no hay gravedad, que los astronautas flotan porque están libres de ella, pero la verdad es que la gravedad está en todos lados, incluso en la inmensidad del espacio. Lo que sentimos como ingravidez es como una caída libre que nunca termina. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional no están flotando de verdad, están cayendo hacia la Tierra a la misma velocidad que la estación. Así que la próxima vez que veas imágenes de astronautas flotando, acuérdate que no están desafiando la gravedad, están experimentando sus efectos de una forma única y fascinante. Parte 4. Cayendo sin fin. La experiencia de los astronautas. Imagina flotar en el espacio. Tu cuerpo, libre de la gravedad, se siente ligero como una pluma. Puedes impulsarte con un solo dedo y dar vueltas como un astronauta en las películas. Pero vivir en microgravedad también tiene sus chistecitos. Los músculos y huesos se debilitan sin la resistencia de la gravedad, y los astronautas tienen que hacer ejercicio por horas todos los días para mantenerse sanos. A pesar de estos retos, la experiencia de vivir en microgravedad es tan única que muchos astronautas la describen como un viaje espiritual. Parte 5. Comparte tu perspectiva. ¿Te imaginas flotando en el espacio? Hasta ahora, hemos explorado la ciencia detrás de la gravedad en el espacio, cómo funciona con las estrellas y planetas y las experiencias únicas que viven los astronautas. ¿Te imaginas flotando en la Estación Espacial Internacional, viendo la Tierra desde lejos? Comparte lo que piensas, lo que sientes y tus preguntas en los comentarios. Me encantaría saber qué te llama la atención de este tema tan interesante. Parte 6. Explorando lo desconocido. Agujeros negros y la gravedad extrema. Ahora vamos a adentrarnos en uno de los lugares más misteriosos del universo. Los agujeros negros. Estos objetos en el espacio son tan densos que su gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar de ellos. Imagina un lugar donde el espacio y el tiempo se doblan sobre sí mismos, donde las leyes de la física como las conocemos ya no funcionan. Se forman cuando una estrella gigante se apaga y se comprime por su propia gravedad, hasta que toda su masa queda en un punto pequeñísimo llamado singularidad. Los agujeros negros son como un laboratorio cósmico donde podemos poner a prueba nuestras teorías más locas sobre la gravedad y la naturaleza de la realidad. Parte 7. Sumérgete en el cosmos. Preguntas para el explorador espacial que llevas dentro. Mientras seguimos explorando el cosmos, surgen nuevas preguntas que nos hacen pensar sobre la gravedad y su papel en el universo. ¿Será que la gravedad es la clave para entender la energía oscura, esa cosa misteriosa que hace que el universo se expanda cada vez más rápido? ¿Existirán portales gravitacionales, como agujeros de gusano, que nos permitan viajar a través del espacio-tiempo? La gravedad, esa fuerza que nos mantiene pegados a la Tierra, ahora nos impulsa a descubrir los secretos del universo. ¿Y tú?
¿Qué preguntas tienes sobre la gravedad y el cosmos? Comparte tus ideas y únete a la conversación.